¿Qué tal, comunidad hispana? Aquí desde la diócesis de Joliet nuevamente les habla William Becerra en nuestro curso Los Pilares de la Fe. Llegamos a la segunda semana de nuestro recorrido ahondando un poquito sobre los elementos esenciales de nuestra fe. Y el video que vamos a ver a continuación tiene que ver con uno de los temas más importantes que hay en la teología católica, que tiene que ver con la revelación de Dios, con el deseo humano por encontrarse con Dios. Y ven en la pantalla una fotografía de una mujer con un velo. Y eso es literalmente lo que significa revelar, remover el velo. Muchas veces pensamos y escuchamos muy frecuentemente a gente que dice que estoy buscando a Dios, que no encuentro una conexión espiritual. Y en realidad, en nuestra fe católica es al revés. No es nosotros que vamos a buscar a Dios, es Dios mismo que sale a nuestro encuentro. Eso es lo que hace nuestra fe diferente. Es una fe revelada. Es Dios mismo quien revela qué quiere, quién es y cuáles son sus intenciones. Entonces, por eso es que en el último video de la transmisión de la fe, el video número 1, hablábamos qué tan importante era arraigarnos en reconocer el regalo de la fe. ¿Cuál es ese regalo que recibimos? Es el acto revelador de Dios. Es Dios quien nos muestra quién es y qué quiere con nosotros. El momento más importante de este acto revelador de Dios es la presencia de su Hijo Jesucristo. Entonces vamos a ahondar un poquito más en estos detalles de la revelación de Dios. Si tuviéramos que describir rápidamente qué es revelación, literalmente es que Dios toma la iniciativa. Dios nos muestra qué es lo que quiere. En el primer video sobre la transmisión de la fe hablábamos o de alguna forma hacíamos la analogía de que la fe es una relación. En el acto revelador de Dios, Dios quiere entablar una relación amorosa con nosotros. Espero que empiecen a notar qué tan importante es entender esto, porque no somos nosotros los que iniciamos esto. ¿No? De hecho, nosotros somos el producto de ese acto revelador de amor, que es lo que normalmente llamamos como la creación. Nosotros somos creados por Dios. Dios es quien inicia el proceso. Y es muy importante reconocerlo porque de otra manera corremos el riesgo de nosotros mismos convertirnos en Dios, de asignarle cosas a Dios que vienen de nosotros. Y aquí en nuestra fe católica es al revés. Algo muy útil que yo he encontrado para poder entender esta visión teológica es asociar nuestra fe, nuestra relación con Dios como una relación. Entonces, cuando tú conoces a una persona, esta persona se empieza a revelar en toda su intimidad, en todos sus secretos, empieza a confiar en ti. ¿Se acuerdan que en el primer video hablábamos de la fe tiene que ver mucho con la confianza? Entonces aquí tenemos que empezar a notar es cómo Dios se nos está revelando. Más adelante vamos a aprender de que esta revelación no es personalizada, se revela a una comunidad de fe, o sea, no es que hayan revelaciones privadas, hay una relación que se le da a la comunidad de fe. Entonces, algo bien importante para todos nosotros es entender que revelación se refiere explícitamente o simplemente al acto por el cual Dios se nos revela para poder entrar en una relación más profunda con nosotros. Entonces, dése cuenta que esto es muy importante a la hora de entender los elementos esenciales de nuestra fe. Para todo el que quiera ahondar mucho más en este tema, esta semana le voy a estar enviando algunos documentos de la iglesia que tienen que ver explícitamente con la revelación de Dios. De hecho, uno de los documentos dogmáticos más importantes que tenemos en nuestra fe católica es la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II de la Divina Revelación, Dei Verbum. Les voy a estar enviando en esta semana unos numerales muy importantes sobre la revelación de Dios. ¿Dónde encontramos ejemplos de este acto revelador de Dios? ¿Dónde encontramos ejemplos en la Biblia
de cómo es Dios que toma la iniciativa. Entonces, por ejemplo, recordemos en el Génesis la historia de Adán y Eva. En la historia de Adán y Eva decidieron que podían tomar la iniciativa y llegar a ser como Dios si comían del árbol. Recuerden esta historia. En el capítulo 11 del Génesis, en la historia de la Torre de Babel, la gente construyó una torre pensando que podía tomar la iniciativa y tratar de alcanzar los cielos. Y lo mismo le pasó en el Nuevo Testamento a Judas. Judas pensó que podía tomar la iniciativa y motivar una confrontación en la que Jesús podría revelar su poder. Entonces, se cuenta que cuando los individuos en las historias bíblicas toman la iniciativa por ellos mismos de acercarse o conocerse o ser como Dios, no es como las cosas van a funcionar. Adán y Eva resultaron fuera del paraíso. La gente de la Torre de Babel resultó confundida en su esfuerzo de llegar a ser como Dios y Judas lamentablemente terminó ahorcándose y traicionando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles serían unos ejemplos donde Dios toma la iniciativa y la gente responde? Recordemos la historia de Abraham y Sara. Es Dios que se le aparece a Abraham y le pide que salga de su tierra, que lo siga. Él le va a indicar la tierra. Y Abraham responde. Moisés es otro claro ejemplo, tuvo un problema aquí de sonido. Dios se le aparece a Moisés y le da una misión de liberar a su pueblo. Y Moisés responde. Al principio, de una manera, no quería Moisés. Y vamos a seguir encontrando ejemplos donde Dios es quien toma la iniciativa. Ya hablamos de Abraham en el capítulo 12, ya hablamos de Moisés en el capítulo 3, pero también en el profeta Isaías. Es Dios que llama a Isaías con un mandato muy preciso. Dios toma la iniciativa. En el profeta Jeremías, ahí están las citas bíblicas para que usted tenga la oportunidad de ir a su Biblia. Es Dios que llama a Jeremías. Jeremías dice, estoy muy joven, yo no quiero, pero al final responde. En el Evangelio de Mateo vemos cómo Dios a través de un ángel se le aparece a María e invita a María a responder a este llamado. En los Hechos de los Apóstoles tenemos el ejemplo muy famoso del apóstol Pablo, que después de ser perseguidor pasa a ser un gran defensor de la fe. Entonces, en cuenta la dinámica. Es Dios quien empieza el movimiento, es Dios quien revela quién es, cuál es su plan, qué es lo que quiere y entabla una relación personal con la persona, una relación de amor. Abraham, Moisés, Isaías, Jeremías, la Virgen María y el apóstol Pablo son ejemplos que tenemos en las Escrituras de cómo el acto revelador es quien nos dice quién es Dios. Entonces, des en cuenta que muy importante reconocer en nuestra fe el acto revelador de Dios como quien inicia la relación, quien nos empieza a mostrarnos quién es. Y ahí podemos recordar en el Evangelio de Lucas, en el momento de la pasión de Cristo, donde Jesús, ahí está la cita bíblica, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces aquí es donde podemos entender cómo nuestra fe puede mejor orientarse, porque cuando reconocemos quién es Dios, quien instiga es una palabra para decir quién inicia, quién es el que genera. De hecho, esa es una forma de describir a Dios, es quien genera las cosas que puedan llegar a ser. Cuando reconocemos que es Dios, quien es el que toma la iniciativa, nos damos cuenta que nuestro objetivo aquí en la vida es discernir qué me está pidiendo Dios a través de su Hijo Jesucristo, obviamente. Y ahí es donde ojalá en nuestra conexión espiritual con nuestra fe, en nuestro camino espiritual, podamos reconocer y podamos llegar a decir, hágase tu voluntad, así como leíamos en el Evangelio de Lucas, Jesucristo diciendo, bueno, esto va a ser difícil, pero si es tu voluntad. Ahí es cuando estamos dándole un sí a Dios en nuestra fe, cuando logramos reconocer el plan de Dios en nuestras vidas. Dese cuenta qué tan profundo esto es, porque muchas veces esta idea de que estoy buscando a Dios, de alguna forma es decir que yo ya entendí a Dios y ya sé qué es lo que Dios quiere. Pero si es de la otra manera donde yo reconozco que es Dios
quien me está buscando para entablar una relación, es muy diferente, porque ahí es donde me doy cuenta de que puede ser que no sea mi voluntad, sino verdaderamente la de Dios, que es Padre, Creador, que es Hijo y que es Espíritu. Entonces, cuando reconocemos que es Dios quien ha tomado esta iniciativa, eso nos hace ser humildes, porque entonces ahí notamos de que no se trata de nosotros, de nuestros méritos, de nuestra inteligencia, de todo lo que sabemos o de todos los esfuerzos que hacemos en la iglesia. Se trata de reconocer en dónde está Dios, y eso nos hace humildes porque nos da a entender de que no se trata de nosotros. Entonces, esa es la dinámica que sigue la revelación de Dios, de que Dios es el que ha tomado la iniciativa. Y tal vez la invitación para todos los participantes es que reflexionen y oren y identifiquen en su día a día, en su vida cotidiana, en todas sus interacciones, adentro y fuera de la iglesia, cómo Dios se hace manifiesto en sus vidas, cómo usted le responde de una manera humilde. Por ejemplo, recordemos ahí lo que decía Juan el Bautista sobre Jesús: no soy yo el que deben seguir, yo tengo que disminuir y él tiene que crecer, no soy digno ni siquiera de soltarle sus sandalias, ¿no? O lo que hace la Virgen María en este cántico maravilloso del Magnificat en el Evangelio de Lucas: mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque miró la bondad, la pequeñez de su servidora. Dese cuenta que no se trata de uno, se trata de reconocer cómo Dios lo reconoce a uno, mucho más importante. Y cuando Dios lo reconoce a uno, cuando Dios le muestra a uno su plan y su amor infinito, pues uno aprende a reconocerse como ser humano, como criatura. Eso es algo que me gusta mucho de la comunidad judía. Reconocen quién es el creador y quién es la criatura. Otro ejemplo que les daría es el moto que tiene la Sociedad de Jesús, lo normalmente conocido como los jesuitas: Ad majorem Dei gloriam. Ahí ven ustedes el logo de los jesuitas. En latín significa para la mayor gloria de Dios, no para la mayor gloria de la orden, no para la mayor gloria de la persona, sino para la mayor gloria de Dios. Y muchas veces darle el honor y la gloria a Dios significa a veces hacer algunos sacrificios. Y eso es donde nuestra fe nos va a ayudar a entender de que no es necesario de que tengo que ser yo que tiene que entenderlo todo. Es Dios que me va a ir mostrando el camino. ¿Por qué importa todo esto? Paproki nos dice: porque nos recuerda que debemos ser conscientes y responder a entusiasmo a la iniciativa de Dios. Si Dios nos está llamando, si Dios nos muestra su camino a través de la iglesia, a través de las escrituras, a través de todas nuestras experiencias sacramentales, y no le respondemos, pues ahí ya vamos a tener una falencia en nuestra fe. Bueno, comunidad, este es el video número 2, tiene que ver con el acto revelador. Esta semana les voy a enviar algunos recursos para seguir ahondando en este camino de la revelación, pero pregúntese, reflexione en estos días, cómo Dios se hace manifiesto en su vida. No se trata de nosotros, se trata de Dios. ¿Cómo se hace Dios manifiesto en nuestras vidas? Entonces, este es el segundo video. La tercera semana vamos a hablar de quién manda, ¿la iglesia o la tradición? Por el momento los dejamos aquí. Les habló con ustedes William Becerra. Que tengan todos un feliz día.